¿Y si te dijera que Ferrari descubrió que todo lo que creía sobre el auto de Lewis Hamilton era una mentira? Que su simulador, sus datos y hasta sus decisiones estratégicas se basaban en información falsa? Lo que pasó después de la carrera en los Países Bajos no solo sacudió los cimientos del equipo, sino que puede cambiar toda la temporada 2025. El Gran Premio de 2025 comenzó en un ambiente de aparente normalidad para Ferrari. La escudería italiana llegó al trazado de Zandvoort con expectativas razonables. Habían trabajado intensamente con los datos recolectados durante las 2 primeras fechas del calendario y confiaban en que su auto, el SF25, por fin empezaría a responder como se esperaba. En teoría, el trazado favorecía las características técnicas del coche, curvas de radio medio, cambios constantes de dirección y sectores que premian la tracción y el equilibrio. Pero lo que sucedió desde el primer día de actividad fue desconcertante. Las primeras señales de que algo no iba bien se manifestaron en las sesiones de entrenamientos libres. No eran fallos evidentes ni errores catastróficos. Eran pequeñas desviaciones en el comportamiento del auto que, aunque sutiles, eran persistentes y difíciles de explicar. Los ingenieros notaron que el coche de Lewis Hamilton mostraba comportamientos erráticos en curvas donde, según la simulación previa, debía ser perfectamente estable. El análisis inicial buscó culpables y factores externos: cambios en la dirección y presión del viento, variaciones en la temperatura del asfalto, incluso el uso de compuestos de llantas con un rango térmico distinto al estimado. Pero nada cuadraba. La telemetría del SF25 mostraba datos contradictorios. Sectores donde se esperaba ganar tiempo resultaron ser puntos de pérdida. Curvas que en el simulador se modelaban como neutras eran sobreviradoras o con tendencia a deslizamientos súbitos. Y lo más grave, cualquier intento de corregir esos desequilibrios mediante ajustes finos en la puesta a punto del auto terminaba agravando la situación. Cada modificación basada en predicciones virtuales no solo era inútil, sino contraproducente. Hamilton, con una experiencia única para interpretar las sensaciones de pista, empezó a alzar la voz. Según su percepción, el auto reaccionaba completamente distinto a lo que prometía el simulador. El problema no era simplemente que el coche fuera difícil de manejar, se comportaba como si fuera otro auto. En cada vuelta, la confianza del piloto disminuía al mismo tiempo que aumentaba la incertidumbre del equipo técnico. Esto obligó a Ferrari a tomar una medida inusual. Decidieron detener momentáneamente las simulaciones futuras y empezar a cruzar los datos en tiempo real con referencias históricas y configuraciones previas del coche, incluyendo parámetros recopilados en los tests de pretemporada. Fue entonces cuando descubrieron un patrón alarmante. El auto de Hamilton no estaba mal configurado. Estaba operando bajo un conjunto de premisas completamente erróneas. Todo el proceso de desarrollo, desde las predicciones de equilibrio aerodinámico hasta el análisis de cargas en curva, se había construido sobre una simulación profundamente defectuosa. En ese momento, lo que parecía un fin de semana complejo, se convirtió en una señal de alerta que tocó la base de la operación técnica de Ferrari. Ya no se trataba de corregir una puesta a punto fallida, sino de enfrentar la posibilidad de que todo el conocimiento acumulado en su infraestructura de simulación fuera falso. El hallazgo abriría la puerta a una investigación mucho más profunda, cuyas consecuencias irían mucho más allá del Gran Premio de Zandvoort. El momento de mayor impacto para Ferrari no ocurrió en la pista, sino en la intimidad técnica de sus centros de datos. Tras verificar que el comportamiento del SF25 de Lewis Hamilton durante el fin de semana en Zandvoort no coincidía con ninguno de los escenarios proyectados por el simulador, el equipo técnico tomó una decisión que cambiaría el curso de su temporada: revisar desde cero todo el flujo de información que sustentaba el desarrollo y la operación estratégica del coche. La investigación empezó como una simple verificación de seguridad: comprobar que los sensores del auto transmitían datos consistentes. Pero rápidamente se convirtió en una auditoría completa del sistema. Lo que encontraron fue inquietante. No se trataba de un error puntual. No había un sensor desconectado ni un archivo corrupto.
Era una cadena interconectada de errores que, en conjunto, había producido una imagen falsa del auto desde el primer día de su concepción. La base de datos que alimentaba los modelos predictivos del SF-25 estaba contaminada. Lo que los ingenieros veían en la pantalla era una ilusión cuidadosamente estructurada y profundamente equivocada. Uno de los hallazgos más graves fue la calibración errónea de los sensores responsables de recopilar datos sobre la rigidez estructural del auto y su comportamiento bajo carga lateral. Esta información es esencial para determinar cómo se comporta el chasis en curva, cómo se transfiere el peso entre ejes y cómo interactúan las suspensiones con el asfalto. La interpretación errónea de estos datos llevó a simulaciones virtuales que simplemente no reflejaban la realidad física. En esencia, el simulador proyectaba un auto que no existía, un coche con características que, en pista, jamás aparecían. A esto se sumó otro problema aún más técnico. El modelo matemático encargado de replicar las condiciones de los circuitos también estaba desactualizado y presentaba errores en su interpretación de variables dinámicas, como la ondulación de la pista, la degradación progresiva de las llantas o la evolución del agarre con el paso de las vueltas. Como resultado, Ferrari diseñó un coche para un entorno que solo existía en sus computadoras, no en el mundo real. Cada vuelta en el simulador era una promesa falsa. Cada predicción de rendimiento, una traición silenciosa. Esta revelación fue devastadora para el equipo, no solo por el daño técnico inmediato, sino por el golpe a la moral y a la credibilidad de su departamento de simulación. Durante años, Ferrari invirtió cientos de millones de euros en tecnología para alcanzar la cima de la F1 moderna. Sin embargo, todo ese esfuerzo fue saboteado desde dentro por una serie de fallos sistemáticos que nadie supo, o quiso, ver a tiempo. Lo que antes era una herramienta confiable de desarrollo, se convirtió en un enemigo invisible que desvió al equipo durante meses. Y lo peor de todo, esto no solo afectaba al auto de Hamilton. Toda la filosofía de desarrollo del SF-25 estaba infectada. Este tipo de errores no solo explican el bajo rendimiento en Zandvoort, sino también las inconsistencias que Ferrari venía arrastrando desde el inicio de la temporada sin poder resolver. Con esta traición revelada, Ferrari se enfrentó a una de las crisis técnicas más profundas de su historia moderna, y lo que vendría después solo agravaría la situación. Mientras Ferrari intentaba asimilar el golpe devastador que significaba descubrir la corrupción de su sistema de simulación, emergió un nuevo capítulo de crisis, esta vez aún más delicado. Un conflicto interno que comprometería la integridad del equipo y fracturaría la confianza entre piloto e ingenieros. Lo que empezó como una revisión rutinaria de los parámetros técnicos del SF-25 se convirtió en una investigación mucho más seria, cuando se descubrieron alteraciones no autorizadas en el auto de Lewis Hamilton durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos. El hallazgo fue inquietante. Dos parámetros fundamentales del coche habían sido modificados entre la noche del viernes y la mañana del sábado, justo antes de la calificación. Y lo más alarmante, estas modificaciones se hicieron sin el conocimiento ni la aprobación del propio Hamilton. En un deporte donde la confianza entre el piloto y su ingeniero de carrera es casi sagrada, este acto representó una ruptura ética sin precedentes. La primera modificación fue la altura de marcha trasera, Rear Ride Height. Este parámetro define la distancia entre la parte trasera del coche y el suelo, y es crítico para múltiples aspectos del rendimiento, desde la eficiencia aerodinámica del difusor hasta la estabilidad en frenada, pasando por el equilibrio general del auto en cambios de dirección. Un cambio de apenas milímetros puede alterar por completo el comportamiento dinámico del coche. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hamilton reportó desde las primeras vueltas del sábado que el auto se sentía inestable, que el eje trasero respondía de forma brusca y que no podía confiar en el agarre a la salida de las curvas. Todo ello coincidía con un coche cuyo centro de presión aerodinámica había sido desplazado sin previo aviso. La segunda alteración fue en el mapa del diferencial.
El diferencial regula cómo se transfiere la potencia entre las ruedas traseras del auto, y su configuración afecta directamente la tracción a la salida de las curvas. Al modificar este mapa sin adaptar el resto del coche, se introdujo un desequilibrio crítico en la transición entre frenada y aceleración, algo que los pilotos perciben de inmediato como pérdida de control. Para un piloto del calibre de Hamilton, que basa su estilo de manejo en la sensibilidad extrema del eje trasero, este cambio lo dejó completamente fuera de ritmo. Las sospechas recayeron rápidamente sobre Riccardo Adami, el ingeniero de carrera asignado a Hamilton tras su llegada a Ferrari. Según fuentes internas, Adami habría autorizado estos cambios basándose en una interpretación de los datos del viernes, convencido de que serían una mejora para la calificación, pero lo hizo sin consultar al piloto y sin informar formalmente al equipo del ingeniero jefe. En la estructura jerárquica de Ferrari, esto es una transgresión grave, pues pone en riesgo no solo la integridad deportiva del coche, sino también la relación profesional con el piloto y, por extensión, la cohesión de todo el equipo. La reacción de Hamilton fue inmediata y contundente. El 7 veces campeón del mundo exigió explicaciones al departamento técnico y solicitó una reunión de emergencia con Frédéric Vasseur, el director del equipo. En esa reunión, Hamilton no solo expresó su descontento, sino que cuestionó abiertamente el sistema de comunicación interna y la falta de control sobre decisiones técnicas que afectan directamente su rendimiento. Fuentes cercanas al paddock afirmaron que el ambiente en Maranello durante ese fin de semana fue tenso, con discusiones a puerta cerrada y una presión mediática creciente que empezó a filtrar detalles del conflicto. La tormenta desatada en Zandvoort no fue simplemente una cuestión de errores técnicos o decisiones discutibles. Fue un llamado de atención profundo a uno de los equipos más emblemáticos y poderosos en la historia de la Fórmula 1. Ferrari, con todo su legado, sus recursos y su talento, quedó expuesta. Y no frente a un rival, sino ante sí misma. La realidad que salió a la luz en el Gran Premio de los Países Bajos reveló algo mucho más preocupante que un coche mal equilibrado. Una estructura técnica vulnerable, una cadena de mando desordenada y una filosofía operativa que necesita una revisión de raíz. La gran incógnita no es si pueden hacerlo, sino si están dispuestos a pagar el precio que implica reconocer que algo tan esencial estuvo roto desde el principio.